España está en crisis. Esa es una afirmación que escuchamos constantemente en los medios, en conversaciones cotidianas y en redes sociales, pero ¿es realmente cierto? ¿Qué significa exactamente estar en crisis? ¿Se trata de una recesión económica, de una desaceleración, de un estancamiento o simplemente de una percepción distorsionada de la realidad? Vamos a analizarlo en profundidad, con datos concretos, con una visión crítica y objetiva, para entender el verdadero estado de la economía española en 2025. Lo primero que debemos hacer es entender qué está ocurriendo con el crecimiento económico. En los últimos años, España ha mostrado un comportamiento mixto. Por un lado, hemos visto momentos de expansión con recuperación del empleo, aumento del PIB y crecimiento del consumo. Pero, por otro lado, hay señales preocupantes. La inflación sigue afectando a los hogares, el mercado laboral presenta fragilidades estructurales, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos y la inversión extranjera ha dado signos de desaceleración. Si analizamos el PIB, que es el indicador más representativo de la actividad económica, podemos ver que en los últimos años España ha crecido, pero de manera moderada. La economía se ha expandido gracias al turismo, las exportaciones y el consumo interno, pero ese crecimiento no ha sido homogéneo ni ha beneficiado a todos los sectores por igual. La hostelería y el turismo ha impulsado el empleo en algunas regiones, pero la industria y la construcción no han recuperado el dinamismo que tenían en otras épocas. El mercado inmobiliario, por ejemplo, ha mostrado signos de sobrecalentamiento en ciertas ciudades, con precios de vivienda disparados, dificultando el acceso a la propiedad para muchas familias. Ahora bien, no podemos hablar de economía sin abordar el empleo. España sigue siendo un país con una de las tasas de desempleo más altas de Europa. Aunque el paro ha bajado en los últimos años, todavía existen problemas estructurales que impiden una recuperación sólida y equitativa. La temporalidad en los contratos sigue siendo un problema grave, especialmente entre los jóvenes que tienen dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados. Además, hay una brecha entre la formación y las necesidades del mercado laboral, lo que hace que muchas personas estén subempleadas o tengan que aceptar condiciones laborales precarias. Otro aspecto crucial es la inflación. En los últimos años, el aumento del costo de vida ha golpeado con fuerza a la población. La electricidad, el gas, los alimentos y los combustibles han subido de precio, afectando el poder adquisitivo de las familias. Aunque los salarios han crecido en algunos sectores, no lo han hecho al mismo ritmo que la inflación, lo que ha generado una pérdida de poder de compra. Muchas personas sienten que trabajan más, pero pueden permitirse menos, y esto genera una sensación de crisis, incluso cuando los indicadores macroeconómicos no lo reflejan con la misma intensidad. Si hablamos de deuda pública, España ha alcanzado niveles alarmantes. La deuda supera el 110% del PIB, lo que significa que el país debe más de lo que produce en un año. Este nivel de endeudamiento es insostenible a largo plazo y aunque los intereses han estado relativamente controlados gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, cualquier cambio en las condiciones financieras internacionales podría disparar el costo de la deuda y generar problemas fiscales. En otras palabras, el Estado gasta más de lo que ingresa y si no hay reformas estructurales, en algún momento habrá que hacer ajustes que podrían implicar recortes en servicios públicos o subidas de impuestos. El consumo interno, que ha sido uno de los motores de la economía española, también se ha visto afectado. La incertidumbre económica hace que muchas personas reduzcan sus gastos, ahorren más y posterguen decisiones de inversión importantes como la compra de vivienda o la creación de nuevos negocios. Esto genera un círculo vicioso. Si la gente gasta menos, las empresas venden menos, contratan menos empleados y la economía se ralentiza.
En cuanto a la inversión extranjera, España sigue siendo un destino atractivo para los inversores, pero hay señales de alerta. La inestabilidad política y la incertidumbre regulatoria generan dudas en algunos sectores. Empresas internacionales han expresado preocupación por la carga fiscal y por los cambios en la legislación laboral y energética. Cuando los inversionistas perciben riesgo, optan por colocar su dinero en mercados más estables, lo que puede afectar el crecimiento a largo plazo. No podemos dejar de lado el contexto global. España no está aislada del mundo y lo que sucede en otras economías tiene un impacto directo en el país. La desaceleración de China, la crisis energética en Europa, las tensiones geopolíticas y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos afectan el comercio, las inversiones y la estabilidad financiera. En este sentido, España debe adaptarse a un entorno económico global más incierto, donde la competencia es feroz y los márgenes de maniobra son cada vez más reducidos. El sistema de pensiones es otro tema que no podemos ignorar. España tiene una población envejecida y un sistema de seguridad social que enfrenta serios desafíos de sostenibilidad. La relación entre trabajadores activos y pensionistas se ha deteriorado, lo que significa que cada vez hay menos personas contribuyendo para pagar las jubilaciones de una población que vive más años. Sin reformas profundas, el sistema de pensiones podría volverse insostenible en las próximas décadas, obligando al Estado a tomar decisiones difíciles. Pero no todo es negativo. España tiene fortalezas que no pueden pasarse por alto. La infraestructura del país es sólida, la calidad de vida sigue siendo alta en comparación con otros países europeos, la innovación y el emprendimiento han crecido en sectores como la tecnología y la energía renovable, y el turismo sigue siendo una fuente inagotable de ingresos. Además, el mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia con nuevos modelos de trabajo y oportunidades en la economía digital. Entonces, ¿España está en crisis? La respuesta no es simple. Hay sectores que están en dificultades, problemas estructurales que no han sido resueltos y desafíos importantes por delante. Pero también hay oportunidades, sectores en crecimiento y un potencial económico que, si se gestiona adecuadamente, puede generar prosperidad en el futuro. El verdadero reto está en las decisiones que se tomen en los próximos años, la política fiscal, las reformas estructurales, la digitalización de la economía, la transición energética y la estabilidad institucional serán clave para definir el rumbo del país. No se trata solo de crecer económicamente, sino de hacerlo de una manera equilibrada, sostenible e inclusiva. Para muchos, la crisis es una realidad cotidiana, dificultades para llegar a fin de mes, salarios que no alcanzan, alquileres que suben sin control. Para otros, la economía sigue funcionando con oportunidades en sectores específicos y con posibilidades de crecimiento. La percepción de crisis depende de dónde te encuentres en el espectro económico y social. La pregunta no es solo si España está en crisis, sino qué se puede hacer para mejorar la situación. Y la respuesta pasa por una combinación de políticas económicas inteligentes, incentivos a la inversión, apoyo a la educación y la innovación y una gestión eficiente de los recursos públicos. España tiene el potencial de salir fortalecida, pero eso dependerá de las decisiones que se tomen hoy.